en Springs en julio de 2011 y estábamos orando para saber a qué congregación asistir y servir. Y pusimos una señal, dijimos, Señor, donde primero nos pidan servir, ahí iremos. Así que fuimos a 2 congregaciones diferentes en nuestros 2 primeros sábados y solo nos dijeron hola y adiós. Y en nuestro tercer sábado llegamos a Village y al salir de la iglesia, el anciano Lichtenwalter me tomó del brazo y me dijo, ¿podrías por favor enseñar la clase de escuela sabática de preadolescentes la próxima semana? Y basándonos en esa petición, esa fue nuestra señal, así que desde entonces nos hemos quedado aquí en Village Church. Fue entonces mi privilegio dirigir la escuela sabática de preadolescentes desde 2012 hasta 2016, cuando mi esposa asumió el liderazgo y ella la ha dirigido durante los últimos 10 años. Y hemos servido en una variedad de otras funciones, en la junta escolar durante 6 años, en el comité de seguridad y como anciano. Ha sido una inmensa alegría y un privilegio servir a la comunidad de Village Church y quiero agradecerles a todos por el amor, la compasión y el apoyo que han mostrado a mi familia y a mí a lo largo de los años. Pero no estamos aquí hoy para decir, ya saben, eso de tú me ayudas, yo te ayudo. Estamos aquí porque hay una verdad ante nosotros y es que decir la verdad en una era de engaño universal es un acto revolucionario. O, dicho de otra manera, lo que más odia a la multitud es a quien piensa de manera diferente. No es tanto la opinión en sí misma, sino la audacia de querer pensar por sí mismos algo que ellos no saben cómo hacer. O como alguien más lo expresó, el simple paso de un individuo valiente es no participar en la mentira. Una palabra de verdad pesa más que todo el mundo. O como lo expresó el apóstol Pablo, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, ¿por qué estamos aquí hoy? Bueno, aquí tenemos ante nosotros una cuestión fundamental de libertad religiosa. En 2015 tuve el privilegio de comenzar a servir como líder en libertad religiosa. Y en nuestros programas reconocemos que Satanás ha estado atacando a la Iglesia Adventista en Norteamérica desde varios frentes, sobre todo a través de la teoría crítica y el marxismo cultural. Y por eso comencé a predicar desde este púlpito aquí, porque si Satanás está atacando a la Iglesia desde esta dirección, los predicadores no deberían estar predicando por allá. Los predicadores deben estar en medio de la batalla, deben estar equipando a los miembros para que se defiendan de las ideologías sin Dios que están arrasando nuestras instituciones de la NAD. Los temas incluían filosofía posmoderna, evolución, ideología fascista, racismo científico, matrimonio entre personas del mismo sexo, feminismo de tercera ola, aborto, la revolución sexual, ideología transgénero y teoría crítica de la raza. Mi objetivo era equipar a los miembros de nuestra congregación para que defendieran a sus hijos cuando se encontraran con estas ideologías sin Dios en nuestras propias escuelas. No fue popular. Inmediatamente la cultura de la cancelación se activó desde el ala progresista de la división norteamericana. Y así, desde 2015, he estado viviendo con las flechas que me lanzan los líderes institucionales que no quieren que defendamos a nuestros hijos de ideologías que los llevarán a los abismos del infierno. Ahora, el Manual de Políticas de Funcionamiento de la Conferencia General tiene esta declaración: PARL, Asuntos Públicos y Libertad Religiosa, uno de los departamentos centrales originales de la Iglesia, fue establecido para promover y mantener la libertad religiosa, con énfasis particular en la libertad más íntima, la libertad individual de conciencia. Este es nuestro derecho primordial. Antes de que existiera Eva, Adán no podía amar a su prójimo como a sí mismo. El único mandamiento que aplicaba era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente. Así que nuestra responsabilidad primordial ante Dios es vivir en armonía con las convicciones del Espíritu Santo en nuestra conciencia. Y ningún hombre, incluyéndome a mí o a cualquier presidente, tiene el derecho de negar ese derecho a ningún miembro de la Iglesia. Pero cuando salieron los mandatos, la Conferencia General emitió esta declaración aquí, y esto no está en el manual. Esto es de la declaración de reafirmación. Había una frase allí que fue utilizada como arma por gobiernos y empleadores de todo el mundo contra los miembros de nuestra Iglesia. A los miembros de nuestra Iglesia los despidieron por esta declaración, y esta declaración se les citó:
Y esto es lo que escribió la Conferencia General. Las reclamaciones de libertad religiosa no se usan apropiadamente al objetar mandatos gubernamentales o programas de empleadores diseñados para proteger la salud y seguridad de sus comunidades. Esta frase asume falsamente jurisdicción de la conciencia general sobre las conciencias de nuestros miembros y despojó a los miembros de todo el mundo de su capacidad para solicitar una exención religiosa a los mandatos laborales. Causó sufrimiento a miembros de esta iglesia y a inocentes adventistas en todo el mundo. Después de 2 meses intentando, tras bastidores y de contacto directo con los líderes de la Conferencia General en obediencia a Mateo 18, prediqué un sermón titulado Un llamado a la nobleza adventista en enero de 2022. Casi de inmediato, la cultura de la cancelación se activó no por los progresistas, sino por el liderazgo conservador de la Conferencia General. Debemos notar que la cultura de la cancelación siempre y únicamente es practicada por los poderosos en la sociedad. Solo se practica cuando su poder, su posición, su prestigio o su financiamiento se ven amenazados. La cultura de la cancelación no tiene que ver con la búsqueda de la verdad. Se trata de la cancelación de quienes hablan la verdad entre nosotros porque amenazan la posición de los poderosos. Los pobres no pueden implementar la cultura de la cancelación, no tienen el poder para hacerlo. Finalmente, en agosto de 2024, prediqué una serie de sermones titulada Novia rota en el campamento Caribou en Maine. El segundo de esa serie se tituló Iglesia remanente, respetable o de régimen. Quiero enfatizar hoy que en Village Church nunca fuimos pro ni antivacunación ni mandato, fuimos pro libertad individual de conciencia y siempre todos han sido bienvenidos aquí bajo el supuesto de que tienes el derecho de actuar en armonía con tu conciencia. Y nadie debería ser coaccionado, criticado o condenado por las decisiones que toma. El debate que tenemos ante nosotros no tiene nada que ver con mandatos, vacunas o COVID. La cuestión central es esta. ¿Tiene el presidente de la Conferencia General, el Comité Administrativo de la Conferencia General o el Comité Ejecutivo la autoridad espiritual en las Escrituras para anular las convicciones del Espíritu Santo en las conciencias de los miembros? Y yo digo absolutamente no. Este debate trata, por tanto, del ejercicio del poder dentro de nuestra Iglesia. ¿Tienen ellos la autoridad espiritual para anular al Espíritu Santo en su conciencia personal? Y yo digo absolutamente no. Se trata de poder y dinero, poder papal y miles de millones de dólares de dinero federal. Entonces, ¿cómo se desarrolla esta cultura de la cancelación dentro de nuestra Iglesia? La cultura de la cancelación eclesiástica no es nada nuevo. El Comité Ejecutivo de la Conferencia de Michigan se reunió a principios de septiembre de 1924 para discutir el sermón de la Iglesia del Régimen. El comité no vio realmente el sermón, pero escuchó informes de un puñado de personas que sí lo habían visto. No se hizo ningún intento de contactarme para hablar del asunto. El comité ejecutivo votó para darle al anciano Michav el derecho de prohibirme predicar en todos los púlpitos de Michigan, sujeto a una conversación entre el anciano Michav y yo. 2 días después viajé con el anciano, Kelly. Nos reunimos con los ancianos Mitch, Michav y Ringstaff en la conferencia. Si me trabo al hablar es porque estuve predicando todo el jueves, el viernes por la noche y el sábado, y anoche conduje desde Huntsville, Alabama, y he estado funcionando con como 3 horas de sueño aquí, así que si me tropiezo, por favor, discúlpenme. Nos reunimos con los líderes de la conferencia de Michigan. Ellos hicieron una serie de preguntas, respondimos todas. Tanto el anciano Kelly como yo pensamos que la reunión fue bien, fue amistosa y respetuosa. Y pensé que había respondido bien a sus preguntas, pero al terminar, el anciano Michav me informó que actuaba bajo la autoridad delegada del Comité Ejecutivo de Michigan para prohibirme predicar en todos los púlpitos de Michigan. Tanto el anciano Kelly como yo quedamos atónitos. La carta que me prohibía fue publicada en el sitio web de Michigan, enviada a los pastores de Michigan y publicada por la Unión del Lago. El párrafo clave era este. Durante el campamento en Maine, del 13 al 17 de agosto, Conrad Vine, presidente de AFM, dio mensajes que generaron preocupaciones y socavaron la unidad e integridad de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Estamos en total desacuerdo con las opiniones de Conrad, incluyendo sus declaraciones sobre la Iglesia remanente, el liderazgo, la organización paraeclesiástica y la redirección del diezmo.
Consideramos que sus afirmaciones son inconsistentes con las enseñanzas claras de la Biblia y el espíritu de profecía. He pedido repetidamente al anciano Mishaf que ponga por escrito la naturaleza exacta de en qué o cómo lo que dije estaba equivocado. Esto es una acusación. Ellos están profundamente en desacuerdo conmigo, pero en ningún momento se me ha dicho en qué estaba equivocado, ni cómo están en desacuerdo conmigo, ni los detalles de en qué o cómo lo que dije es inconsistente con las Escrituras o el espíritu de profecía. He pedido esto por escrito al anciano Mishaf en 2 ocasiones, un desglose detallado, y él no ha respondido a ninguna de mis solicitudes. Ahora, por la gracia de Dios, cuando vino el anciano Gallimore, él buscó traer reconciliación, sugiriendo que yo y un equipo de la Conferencia de Michigan nos reuniéramos para discutir los 3 temas planteados por el anciano Mishaf, que son el diezmo, las organizaciones paraeclesiásticas y el remanente. Dije que estaba dispuesto a reunirme bajo una condición, que pudiera grabar toda la conversación. En este punto de mi camino, la única certeza que tengo es que seré malinterpretado después de la reunión si todas las personas en esa sala son empleados de la iglesia. Lo único en lo que confío es en que se mentirá sobre mí. Así que la reunión nunca se llevó a cabo. El domingo 6 de julio, por la gracia de Dios, me reuní con el anciano Ringstaff y Mishaf en la entrada del auditorio de la Asociación General. Presioné al anciano Mishaf para que me explicara la naturaleza exacta de sus preocupaciones teológicas, y él me las explicó, y luego esa misma noche las escribí y le envié una carta 2 días después. Quiero resumir mi comprensión de sus puntos de vista sobre esas 3 preocupaciones. Así que el tema del diezmo. La preocupación del anciano Mishaf, en la segunda columna, es que el diezmo debe ser devuelto única y siempre a la conferencia adventista local, sin importar cómo utilicen los fondos, su fidelidad a las Escrituras, a nuestros 28 fundamentos o al espíritu de profecía. Mi respuesta es que no existe tal requisito en las Escrituras, el espíritu de profecía o el manual de que el diezmo deba ser devuelto únicamente a la conferencia local. El diezmo puede ser devuelto a cualquier alfolí dentro de la iglesia, a cualquier conferencia, unión o misión en todo el mundo. El diezmo se remite rutinariamente cada semana al extranjero a conferencias adventistas por miembros inmigrantes de la división norteamericana. Nadie puede ser disciplinado por devolver el diezmo a una conferencia que no sea la suya, y por lo tanto nadie debería ser excluido del púlpito por sugerir esto como una posibilidad a los miembros cuando esta es una práctica generalizada en toda la iglesia adventista. El segundo punto, organizaciones paraeclesiásticas. La preocupación del anciano Mishaf es que esta es una propuesta peligrosa, no respaldada por las Escrituras y que llevará a la fragmentación de la obra organizada. Mi respuesta para él es que la hermana White recibía rutinariamente el diezmo y lo destinaba a obreros necesitados, como en la carta de Watson. Cuando una conferencia promueve activamente la apostasía, como la Unión Danesa al emitir una declaración sobre relaciones sexuales dentro de la Iglesia, mi posición es que los miembros no están obligados a apoyar a esa conferencia porque no guardan los mandamientos de Dios. Están promoviendo la transgresión del 7º mandamiento. Y la organización paraeclesiástica proporciona un mecanismo funcional para asegurar que el diezmo sea devuelto a las conferencias que son fieles a las Escrituras, que fueron mis palabras exactas desde Caribou, Maine, si los miembros no pueden hacer los pagos directos. La métrica que deben usar los miembros para decidir a qué conferencias entregar su diezmo es si son o no fieles a las Escrituras. No veo nada malo en esa posición. Y luego el remanente. La posición del pastor Mishaf es que atacar a los líderes es atacar a la iglesia y atacar a la iglesia es atacar a Dios. Por lo tanto, nadie puede cuestionar, criticar o atacar a los líderes del movimiento remanente de Dios. Esta es una posición que ha expresado a varias personas que testificarán si se les solicita. Él cree que la iglesia le pertenece a Cristo, que Cristo es la cabeza del problema y que si hay un problema en la iglesia, Cristo lo solucionará. Los miembros, su papel es simplemente devolver el diezmo y luego guardar silencio sobre los abusos de poder o la apostasía entre nuestros líderes. No es responsabilidad de los miembros arreglar el liderazgo. Para decirlo sin rodeos, siéntate, paga y cállate. La respuesta del Dr. Vine a esto es: este es un pensamiento papal. La doctrina de la obediencia pasiva es una doctrina de la Iglesia Católica. Afirma que, dado que el Papa no puede errar, cualquiera que desafiara a un rey designado por el Papa era culpable de herejía y debía ser excomulgado.
Esto se extendió en la Edad Media para proteger a los sacerdotes, así que cualquiera que presentara una queja de asesinato, adulterio o abuso infantil contra un sacerdote local era, por definición, culpable de traición contra Dios y debía ser excomulgado. La posición del anciano Mishoff es esencialmente igual a la doctrina papal de la obediencia pasiva. A lo largo de toda la escritura y como se ve en el ministerio de la hermana White, incluyendo los testimonios a la propia Iglesia, Dios ha levantado individuos en cada época para llamar al arrepentimiento y la reforma entre los líderes visibles del pueblo de Dios. Acab y Elías son un buen ejemplo, Natán a David, Pablo a Pedro, Jesús a los fariseos, Pablo a los judaizantes, la hermana White a la Iglesia en los 9 volúmenes de los testimonios. Dios continuará levantando voces hasta el fin del tiempo en su movimiento final para llamar a todos a caminar más cerca de Él. No se debe silenciar tales voces. Nuestra enseñanza sobre el don de profecía, y no estoy diciendo que sea profeta, es que la voz profética y todos los dones espirituales estarán operativos entre el pueblo de Dios hasta que Jesús regrese. La voz profética no termina con la hermana White. Es claro, al observar este resumen, que las 3 preocupaciones del anciano Mishoff sobre el diezmo, las organizaciones paraeclesiásticas y el remanente o los ataques a los líderes de la Iglesia no están fundamentadas en las Escrituras. Ahora bien, creo que él actúa honorablemente desde el deseo de proteger la jerarquía y la obra organizada, pero la realidad es que no puede ni podrá defender su posición con las Escrituras ni con el espíritu de profecía. Creo que esta es la razón por la que se ha negado a poner por escrito sus 3 preocupaciones específicas, porque sabe que lo que insiste se basa en sus convicciones personales y no se encuentra en nuestras creencias fundamentales, manuales de la Iglesia, ni en los escritos del espíritu de profecía. En su reunión con el anciano principal de la aldea y los ancianos asociados a principios de este año, y nuevamente conmigo en la sesión de la Asociación General, el anciano Michuf añadió otra preocupación. Él tiene la preocupación de que, supuestamente, estoy construyendo una vía de escape para llevar a los miembros fuera de la Iglesia hacia un grupo disidente, y que, por lo tanto, esa es la verdadera razón por la que se me debe impedir predicar en los púlpitos de Michigan. En respuesta, y esto ya se lo he dicho al anciano Michuf, no estoy construyendo una vía de escape para que los miembros abandonen la Iglesia. He dedicado toda mi vida a proclamar el mensaje del tiempo del fin de la Iglesia Adventista y he guiado a personas a Cristo en todo el mundo, incluso el pasado fin de semana. Mi deseo es que la Iglesia Adventista mantenga las verdades con las que Dios nos ha bendecido y que no nos alineemos tan estrechamente con las ideologías caídas, impías o coercitivas de Occidente que lleguemos a ser indistinguibles del mundo secular en general. Esta conclusión está respaldada por el propio anciano Michuf, y cuando les dijo a nuestro anciano principal, al asociado y a nuestros pastores a principios de este año, les dijo: es muy difícil definir alguna diferencia teológica entre Conrad y la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por lo tanto, la prohibición de Michigan no tiene ningún mérito ni fundamento teológico, y por esas razones debería ser anulada. Pero el problema más profundo es el de los derechos fundamentales de los miembros, y este es el núcleo de la cuestión que tenemos ante nosotros, las disposiciones del Manual de la Iglesia. Hay un párrafo que se votó en 2022 y este es el párrafo. Dice lo siguiente: oradores autorizados. Solo se invitará al púlpito a oradores dignos de confianza por parte del pastor de la iglesia local, en armonía con las directrices dadas por la asociación. Los ancianos locales o la junta de la iglesia también pueden invitar a oradores en consulta con el pastor y en armonía con las directrices de la asociación. No se permitirá el acceso al púlpito a personas que ya no sean miembros o que estén bajo disciplina. Michigan me ha prohibido, siendo anciano, cualquier participación en la vida de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Village dentro de mi propia congregación. No solo se me prohíbe enseñar, sino que el equipo pastoral me dice que no puedo ser visto en la plataforma, hacer un llamado para la ofrenda, orar en público, contar una historia para niños o contribuir en el panel de la escuela sabática. Incluso se me prohíbe hablarles a los estudiantes de educación en casa los viernes por la mañana en el sótano. Todo esto cumple con la definición clásica de censura según el Manual de la Iglesia en la página 69. El anciano Michuf nos dijo el 8 de diciembre del año pasado que no estoy bajo disciplina, pero lo que ha hecho la conferencia cumple con todos los criterios para estar bajo censura.
Pero un examen minucioso de este párrafo indica que ninguna conferencia tiene el derecho de simplemente prohibirle a un miembro participar dentro de su propia iglesia. La primera oración dice así: solo oradores dignos de confianza serán invitados al púlpito por el pastor local, en armonía con las directrices dadas por la conferencia. Ahora, en esta oración, la parte en rojo, las directrices de la conferencia no se aplican al pastor local de la iglesia, quien es el que invita, sino que se aplican a los individuos que podrían ser potencialmente invitados a hablar a la congregación. ¿Está claro? Espero que sí. Esa es la interpretación de la gramática de las cláusulas dependientes que hay allí. La segunda oración es la que nos preocupa aquí hoy. Los ancianos locales o la junta de la iglesia también pueden invitar oradores en consulta con el pastor y en armonía con las directrices de la conferencia. Al igual que en la primera oración, las directrices de la conferencia se aplican a aquellos individuos que los ancianos o la junta desean invitar a hablar a la congregación. Las directrices no se aplican a los miembros de la Junta ni a los propios ancianos en esa oración. Las directrices solo se aplican a aquellos a quienes ellos invitan a predicar. Los ancianos, según el manual de la Iglesia, tienen el derecho permanente de predicar en sus iglesias. Página 78. Los ancianos deben ser capaces de dirigir los servicios de la Iglesia y ministrar tanto en palabra como en doctrina cuando el pastor asignado no esté disponible. No existe posibilidad gramatical de argumentar en las oraciones 1 y 2 de la página 126 que las directrices de la conferencia se apliquen a la junta local, a los ancianos o a los propios pastores. Las directrices de la conferencia solo se aplican a los individuos que son invitados a hablar a la congregación, pero que no forman parte de la congregación misma, es decir, los miembros, los ancianos y el pastor. Así que la tercera oración: a los individuos que ya no sean miembros o que estén bajo disciplina, no se les debe permitir el acceso al púlpito. Esta es la verdadera razón por la que Michigan estaba presionando para que el anciano Kelly, los ancianos de Village y la junta de Village me removieran de mis funciones como anciano de iglesia local y líder de libertad religiosa. Lo que está sucediendo en Village tiene implicaciones globales, porque bajo esta cláusula, una vez que Village me hubiera removido de mi cargo, que era lo que el anciano Michaud estaba impulsando, entonces la Asociación General habría anunciado una prohibición global para que yo predicara en cualquier púlpito del mundo bajo esta cláusula, que establece que a los individuos que están bajo disciplina no se les debe permitir el acceso al púlpito. Se me consideraría bajo censura porque he sido removido. Lo que la Asociación General y la Conferencia de Michigan buscaban era una prohibición global para que yo predicara, tal como han impuesto a Walter Bates y Barbara O'Neill. Como líder debidamente elegido en mi congregación local adventista, soy espiritualmente responsable ante ustedes, los miembros de la iglesia adventista local. La congregación local tiene la única responsabilidad y jurisdicción, según el manual de la iglesia, de asegurar que los oficiales de la iglesia local sean fieles en su fe adventista. Y en cualquier momento, ustedes, como iglesia local en sesión administrativa, pueden aconsejarme, pueden censurarme, pueden removerme de cualquiera de mis cargos y pueden excluirme de la membresía. Soy responsable ante ustedes. Ustedes son el órgano decisorio para un anciano nombrado por ustedes mismos. Ninguna asociación tiene el derecho, dentro de las disposiciones del manual, de imponer unilateralmente una prohibición a un anciano de iglesia local debidamente elegido para que desempeñe sus funciones bíblicas de enseñar y predicar dentro de su congregación local. Reconozco que Michigan puede tener directrices que digan que no puedo predicar en Buchanan o en PMC, porque en ese caso sería un orador visitante sujeto a sus directrices. Pero cuando eres un anciano en tu iglesia local, eres responsable ante y nombrado por esa iglesia local, no por la asociación. Los pastores son responsables ante la asociación. Los ancianos son responsables ante su congregación local. Si una asociación cree que un anciano local está enseñando herejía, debe presentar sus inquietudes ante la junta local. Y si la Junta reconoce el problema, entonces debe presentarse a la iglesia local en sesión administrativa, ya que es el único organismo con la jurisdicción para censurar a un miembro local.
Ese es el debido proceso requerido. La Asociación de Michigan tiene la responsabilidad, según el manual, de establecer directrices para oradores invitados en congregaciones de Michigan. Pero los líderes debidamente elegidos, es decir, los ancianos dentro de una congregación, no están bajo la jurisdicción de esas directrices. Los oradores invitados de fuera de una congregación que cumplen con las directrices de la asociación son diferentes de los ancianos debidamente elegidos dentro de una congregación. La asociación es responsable de las directrices para evaluar a los oradores invitados y la congregación tiene la responsabilidad de elegir a los líderes locales, los ancianos, y de hacerlos responsables de sus actos. Y cabe señalar de paso que la asociación no cuenta con directrices formales votadas, como lo requiere el manual de la Iglesia, para evaluar las solicitudes de oradores invitados en la actualidad, ni tampoco tenían ninguna directriz en el momento en que se impuso la prohibición. A menudo me he preguntado, ¿por qué es así? Tenemos a los líderes de la NAD promoviendo abiertamente la ordenación de mujeres y causando división en la Iglesia mundial. Tenemos predicadores y eruditos adventistas que niegan abiertamente la inspiración de la hermana White, que dicen que fue una profetisa para su tiempo, que piensan que deberíamos reinterpretar toda la escatología y desechar el conflicto de los siglos, que están promoviendo abiertamente la aceptación de relaciones LGBTQ dentro de la Iglesia. Me resulta interesante de paso que ni una sola vez la Conferencia de Michigan haya votado para prohibir que alguno de esos oradores hable en Michigan, tal vez porque todos son empleados de la Iglesia y no se atreven a tocar a los empleados de la Iglesia, pero sí van tras los miembros individuales, porque a ellos sí los pueden señalar. En apoyo a estas conclusiones, notamos que a finales de 2024, la Unión del Atlántico decidió prohibirme predicar en cualquier reunión de adventistas dentro de su territorio. Pedí una copia escrita de la votación, pero se negaron. El pastor Hoskins, quien en ese entonces era el secretario de la Unión del Atlántico y ahora es nuestro secretario de la Unión del Lago, fue la fuerza impulsora para cerrar las voces de libertad religiosa en su territorio durante la pandemia. Él me informó que tenía prohibido asistir a todas las reuniones de adventistas en la Unión del Atlántico, incluyendo reunirme y compartir con personas en sus casas privadas, graneros privados o en sus granjas privadas durante el verano, el Día de Acción de Gracias u otros recesos. La Conferencia del Norte de Nueva Inglaterra revisó la prohibición. Pasaron 6 meses en intensas deliberaciones sobre el tema. Establecieron un subcomité para revisar lo que había predicado en el sermón de la Iglesia del régimen. Se reunieron 14 veces y examinaron la Biblia, el espíritu de profecía y el manual de la Iglesia. Después de 14 reuniones con estudios intensivos de la Biblia, el espíritu de profecía y el manual de la Iglesia, que en ocasiones incluyeron discusiones brutalmente francas con los representantes de la Unión del Atlántico, donde una persona dijo que estas eran reuniones para hacer enemigos, la Conferencia del Norte de Nueva Inglaterra llegó a 4 conclusiones. Ellos publicaron este documento en Internet, está en Fulcrum 7 y puede que lo publique en mi propio sitio web más tarde hoy. Pero estas fueron sus 4 conclusiones. La número 1, que la decisión de la Unión del Atlántico de prohibirme no tenía fundamentos legítimos en el manual de la Iglesia. Número 2, si algún miembro del Comité Ejecutivo de la Unión del Atlántico y por implicación del Comité Ejecutivo de la Conferencia de Michigan tenía inquietudes sobre el contenido de mi predicación, debieron haber presentado su caso con testigos ante la Junta de mi iglesia local como la autoridad revisora legítima según el manual de la Iglesia. 3. Las políticas, votaciones y procedimientos secretos por parte de los administradores no tienen cabida en el sacerdocio de todos los creyentes. Todos los miembros tienen un derecho dado por Dios de defender su libertad individual de conciencia en todos los aspectos. Cabe señalar que hay secretismo en este proceso. No se me entregan copias de las votaciones que me prohíben. Nadie me dará ninguna documentación. No te invitan a una discusión antes de prohibirte y cuando pides pruebas, nunca se proporciona ninguna evidencia. Estamos viviendo una pesadilla kafkiana en la que se celebran reuniones y de hecho en la Unión del Atlántico un alto cargo, uno de los 3 oficiales de la Unión del Atlántico que hoy permanecerá en el anonimato, informa a los líderes de la Conferencia del Norte de Nueva Inglaterra que para atraparme estaban dejando de lado las protecciones del manual de la Iglesia y actuando únicamente bajo autoridad ejecutiva.
Ningún administrador tiene derecho a dejar de lado el manual de la Iglesia bajo ninguna circunstancia, y mucho menos para perseguir a un miembro cuando no pueden lograrlo siguiendo el debido proceso. Y en cuarto lugar, la Conferencia del Norte de Nueva Inglaterra concluyó que cualquier error dentro de nuestra Iglesia debe ser abordado abiertamente y con amor, utilizando las verdades claras e inmutables de la Biblia. Si se permite que la prohibición sobre mí se mantenga, si hoy aceptamos la supuesta autoridad de Michigan para prohibirme participar en la vida de mi congregación local, en clara violación de la página 126 del Manual de la Iglesia y de las secciones sobre disciplina eclesiástica, entonces cualquier conferencia en el mundo podrá prohibir a cualquier miembro dentro de su conferencia local a partir de este día. Esta escena, este evento, se está desarrollando en un escenario global. Los adventistas están observando en todo el mundo, porque este es el caso de mayor perfil que hemos tenido en décadas. Si la conferencia puede prohibirme por lo que dije, a ti te podrían prohibir el lunes cualquier participación en la vida de esta congregación por decir algo en la escuela sabática o publicar algo en línea que no le guste al presidente de la conferencia de Michigan. La libertad de expresión, la libertad de conciencia, el sacerdocio de todos los creyentes, los llamados a la reforma moral y la renovación espiritual, todo eso puede ser aplastado de ahora en adelante por administradores despiadados. Ningún miembro está seguro en ninguna congregación del mundo si se permite que este precedente se mantenga. Puedes dedicar toda tu vida a edificar el cuerpo de Cristo, pero si dices algo que va en contra de la narrativa dominante, si se permite que este precedente se mantenga, los administradores te aplastarán. Justo antes de morir, Robert Pearson escribió esto en la Review and Herald y cita del espíritu de profecía dice: algunos de nosotros, como pastores, oficiales de iglesia y administradores, deberíamos considerar en oración si somos culpables de sembrar semillas de insubordinación en los corazones de otros líderes o miembros de la iglesia al conducir nuestro trabajo como dictadores. Luego cita de testimonios para los ministros, dijo: el poder autoritario que se ha desarrollado como si la posición hubiera hecho dioses a los hombres me da miedo y debería causar temor. Es una maldición donde quiera y por quien quiera que se ejerza. Este enseñorearse sobre la heredad de Dios creará tal disgusto por la jurisdicción humana que resultará en un estado de insubordinación. Fin de la cita. Luego continúa diciendo: el Señor nos ha puesto entre su pueblo como pastores, nunca como dictadores. Este era un presidente de la Conferencia General que lo vio, y lo que ahora tenemos creciendo en nuestra iglesia es un espíritu de autoritarismo y totalitarismo en nuestra cultura administrativa, en nuestra iglesia adventista a nivel mundial, y necesitamos resistir esto en esta congregación. La hermana White dice esto: si las cuerdas se tensan mucho más, si las reglas se hacen mucho más estrictas, si los hombres continúan atando a sus semejantes cada vez más a los mandamientos de los hombres, muchos serán movidos por el Espíritu de Dios a romper toda atadura y a afirmar su libertad en Cristo Jesús. Así que me queda un minuto de mis 30 minutos, así que concluiré diciendo esto: los administradores son los siervos del cuerpo de Cristo. Ellos tienen una autoridad delegada por parte de la membresía. Nos regocijamos cuando cumplen con fidelidad los roles que se les han delegado debidamente y se mantienen dentro de los límites de su autoridad delegada. Pero los administradores no tienen ninguna autoridad intrínseca o inherente sobre el cuerpo de Cristo. No pueden dejar de lado las disposiciones del manual, no pueden ignorar los principios bíblicos de resolución de conflictos, no pueden omitir el debido proceso requerido, ni tampoco pueden pasar por alto los derechos fundamentales de los miembros cuando el poder, el prestigio o la posición de la jerarquía se ven amenazados por quienes tienen el valor de decir la verdad y pedir reformas dentro de nuestra Iglesia mundial. Al votar hoy para restituirme en el púlpito para All Village Religious Liberty y otros eventos, como espero y oro que hagan, esta congregación está enviando un mensaje a todos los administradores hambrientos de poder en todo el mundo de que insistimos en el Estado de Derecho en nuestro cuerpo mundial. Lo que votemos hoy estará dando la vuelta al mundo esta noche en Internet. Esto traerá valor o desesperanza a los miembros de todo el mundo. El debido proceso debe ser seguido para todos los miembros.
Los derechos fundamentales de los miembros, claramente articulados en el manual de la Iglesia, deben ser respetados. Los principios bíblicos de resolución de conflictos deben ser defendidos y respetados, o habremos descendido a la tiranía. Así que, hermanos y hermanas, ha sido una de las alegrías de mi vida servir en esta congregación. Espero y oro poder servir en esta congregación por muchos años más. Y espero y oro para que esta sea una congregación donde la verdad pueda ser dicha sin temor, donde la conciencia pueda ser respetada para todos los miembros, cualesquiera que sean los desafíos futuros que se presenten, donde los predicadores aquí puedan estar libres del temor a las políticas de la Iglesia y simplemente ser fieles a la verdad bíblica y escritural. Es mi oración que esta iglesia sea una fuente de luz y esperanza una vez más.